pasada, el viernes creo que fue, ¿no? Donde empezamos a trabajar con recta en el espacio, estudiamos las ecuaciones paramétricas de recta en el espacio. ¿Qué me interesa que esté claro de esto? ¿Cuáles son los datos que utilizo? Bueno, esta es la ecuación, estas son las ecuaciones paramétricas de una recta en el espacio. Lo que voy a conocer son las coordenadas de un punto P0 que pertenece a la recta, y fíjense que U sub 1, U sub 2 y U sub 3, que están multiplicando el parámetro T, se corresponden con las componentes de un vector paralelo a esa recta. ¿Está bien? Después vimos que trabajando algebraicamente con esta ecuación, despejando T, podíamos llegar a las ecuaciones simétricas de la recta en el espacio, que es parecida a la simétrica de la recta en el plano, solo que ahora aparece este tercer miembro que tiene que ver con esa tercer componente del vector y con la tercer coordenada del punto, porque estamos en el espacio. ¿Está bien? ¿Cuáles son los datos acá? U1, U2 y U sub 3, que se corresponden con las componentes del vector paralelo a la recta, X0 y 0 y Z0, que se corresponden con las coordenadas de un punto que pertenece a esa recta en el espacio. ¿Está bien? Bueno, entonces, por ahora tenemos estas dos ecuaciones de la recta en el espacio. ¿Está? Planos proyectantes, no habíamos llegado a dar nada, ¿no? Esto que tengo acá me parece que lo expliqué en otra comisión. No me acuerdo, chicos. Me parece que no. No, que esto dije, me parece que está medio cansado, lo dejo para otro momento. Bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de planos proyectantes de una recta en el espacio? En realidad yo puedo pensar una recta en el espacio, y por esta recta, fíjense que estoy trabajando acá con el lapicito, puedo pensar que existen infinitos planos que la contienen, ¿no es cierto? Ahora, voy a hablar de planos proyectantes, ¿está bien? Y son 3 planos proyectantes los que proyectan a esta recta en la dirección paralela a los ejes coordenados, ¿está bien? Y es lo que llamamos habitualmente planos proyectantes. Fíjense que dice, los 3 planos que proyectan a una recta paralela a cada uno de los ejes coordenados se los denomina planos proyectantes. O sea, ¿qué va a ser un plano proyectante? Va a ser un plano que contiene esta recta, ¿está bien? Pero que va a estar proyectando de forma paralela a cada uno de los ejes, ¿está bien? La intersección de estos planos proyectantes con los planos coordenados va a ser una recta a la que vamos a llamar proyección ortogonal de la recta a cada uno de los planos coordenados, o simplemente proyección ortogonal de la recta con los planos coordenados. ¿La idea cuál es? Pienso, por ejemplo, que tengo esta recta, una recta en el espacio. Si quiero encontrar los planos que proyectan a la recta en forma paralela a los ejes coordenados, lo que voy a pensar, fíjense que acá hice un dibujito, un bosquejo muy abosquejado, ¿no? Voy a pensar, por ejemplo, esta recta, la recta R, que está contenido en un plano, ¿sí? Que ese plano va a proyectar a la recta paralela a uno de los ejes. Por ejemplo, va a proyectar paralela al eje, al eje X, ¿no es cierto? Ahora, el plano que proyecta a la recta paralela al eje X, ¿qué regularidad o qué condición va a requerir? Bueno, primera cuestión. De la recta yo voy a tener como dato el vector paralelo a la recta, o sea, este vector que tengo acá que estoy mostrando, el vector U, que es paralelo a esa recta R, ¿no es cierto? A esta recta R. Por otro lado, si estoy hablando de este plano es perpendicular, ¿no es cierto? Este vector normal es perpendicular a esa recta R. ¿Está bien? Ahora, el vector normal del plano, porque yo lo que quiero conocer es la ecuación del plano que contiene a esa recta, ¿está bien? Pero que es paralelo a el eje de las X, ¿está bien? Entonces, ¿qué va a pasar con estos vectores? Fíjense que este vector normal
va a ser perpendicular al versor asociado al eje de las X. ¿Está bien? Si yo tengo acá el eje de las X y este es el vector perpendicular al plano, ¿está bien? Fíjense que van a ser perpendiculares si les llevo un origen en común. A la vez, este vector U, ¿está bien? Que tiene la dirección de la recta va a ser perpendicular también al versor Y. Entonces lo que estoy buscando es un vector que sea perpendicular simultáneamente al versor Y y al vector U. Y ese es el vector normal. ¿Está bien? Lo dije bien, o sea, el vector normal es perpendicular al vector paralelo a la recta y el vector normal es perpendicular a el versor Y. Bien. Entonces, hago el producto vectorial entre esos dos vectores y me aseguro así poder conseguir o poder encontrar las componentes del vector normal al plano. ¿Sí? Para poder determinar cuál es la ecuación de ese plano, yo necesito como dato un vector perpendicular al plano y un punto de paso del plano. ¿Está bien? Ahora, para hallar el vector perpendicular al plano, como sé que ese vector perpendicular es perpendicular simultáneamente al vector dirección de la recta y al versor asociado al eje de las X, entonces voy a hallar este vector normal haciendo el producto vectorial entre esos otros dos vectores. Y les dije que necesitaba como dato un punto P que perteneciera al plano. Ahora ese punto P del plano puede ser un punto P0 cualquiera de la recta. Por ejemplo, en esta ecuación de la recta, yo identifico que el punto de coordenadas menos 1, 5 y 4 es un punto que pertenece a la recta. Pero como la recta está contenida en el plano, también va a pertenecer al plano. ¿Está bien? Y de esta ecuación de la recta puedo identificar que 2 menos 3 y 7 son las componentes de un vector que es paralelo a la recta. ¿Está bien? Entonces, fíjense que acá les puse que el vector U, que es paralelo a la recta, es perpendicular al plano porque la recta está contenida en el plano. ¿Está bien? Y el versor Y, que es el versor paralelo al eje de las X, también es perpendicular al vector normal. ¿Por qué? Porque el plano va a ser paralelo al eje de las X. Entonces, para buscar el producto, para poder encontrar ese vector normal, voy a hacer el producto vectorial entre estos dos vectores. ¿Está bien? Entre U y el versor Y. Chicos, esto lo calculamos considerando acá IJK, ¿no es cierto? Y calculo el determinante de 3 por 3. ¿Se acuerdan cómo hacíamos? Tapo esta primera columna, este por este menos este por este me da 0. Cuando tapo esta segunda columna, este por este menos este por este me queda menos 7, pero le tengo que cambiar el signo. Y cuando tapo la tercera columna, hago este por este menos este por este, me queda 3. Y entonces ahí tengo las componentes del vector normal. ¿Está bien? El plano, la ecuación del plano pi1, va a ser de la forma A por X más B por Y más C por Z más D igual a 1. ¿Está bien? Donde en realidad de acá puedo determinar que A vale 0, que B vale 7 y que C vale 3. Con lo cual me va a quedar 0 por X más 7 por Y más 3 por Z más D igual a, porque puso 1 igual a 0. ¿Está bien? Y a partir de acá es que llega esta ecuación. No les muestra ese procedimiento previo, ¿no es cierto? Pero bueno, en realidad a partir de ahí es que se anula este término y me queda la ecuación del plano así. Para poder determinar cuál es el coeficiente D, lo que hago es pensar que hay un punto que pertenece a ese plano y debe verificar la ecuación. Entonces reemplazo por las coordenadas del punto, que son menos 1, 5 y 4. Entonces, cuando reemplazo X por menos 1, igual me va a quedar nulo ese término. Fíjense que directamente desaparece. Lo que voy a hacer es reemplazar acá a Y por 5 y a Z por 4. Calculo, despejo D y ahí tengo el valor de D. Entonces, acá lo que voy a tener es la ecuación del plano
que proyecta AR paralelo al eje de las... No, acá, la ecuación del plano que proyecta AR paralelo al eje de las X. ¿Está bien? Chicos, acá, a ver, volvemos a la definición de plano proyectante de una recta. Esto es lo que se tiene que entender, ¿no? ¿Mm? Fíjense, dice, se sabe que una recta puede estar contenida por infinitos planos, pero se van a definir 3 planos característicos que se pueden asociar a una recta en el espacio. O sea, de esos infinitos planos que contienen una recta, voy a estudiar 3 en particular. Dice, se trata de buscar los planos que contienen a la recta y que sean paralelos a los ejes coordenados. ¿Está bien? ¿Se entiende esta idea? Entonces, acá lo que intenté graficar fue, pensando que esta es la recta R, un plano que lo pienso paralelo a el eje de las X. Y a partir de ahí es donde empiezo a trabajar con los vectores asociados a cada uno de estos ejes, planos, recta, para encontrar relaciones para ver cómo puedo calcular el vector normal de ese plano que quiero calcular la ecuación. ¿Está bien? ¿Se entiende esto? Bueno, cuando yo quiera hallar las proyecciones de la recta sobre los planos coordenados, en realidad, si el plano es paralelo al eje de las X, ¿está bien? Seguro va a tener intersección, o mejor dicho, la proyección de esta recta R la voy a encontrar en el plano YZ, que va a ser justo por acá, ¿lo ven? Hago de cuenta que por este plano, esta recta, este plano contiene a esta recta, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué pasa cuando este plano que está conteniendo esta recta se interseca con el plano YZ? Ahí voy a encontrar la proyección, ¿está bien? Entonces, esta recta que voy a tener acá, a ver, la recta que voy a tener, me quedo divina, ¿no? Por acá, esta es R', que puedo pensar que es la proyección de R sobre este plano, ¿está bien? ¿Sí? Ahora, fíjense que esta recta yo la puedo pensar como la intersección que hay de este plano pi1, ¿está bien? Con el plano de ecuación, el plano YZ, ¿no? O el plano de ecuación X igual a 0, ¿no es cierto? Entonces, esa recta, esa proyección ortogonal de la recta, la puedo determinar pensando, esto está por acá abajo me parece, acá. La proyección sobre el plano ZI, que es una recta, la voy a poder determinar pensando como la intersección de el plano pi1, ¿está bien? Y el plano X igual a 0, que este plano, como digo, es el plano ZI, ¿está bien? O sea, estoy haciendo la intersección de estos dos planos. ¿Qué quiero decir? Cuando un plano corta el otro, lo que voy a tener ahí es una recta. Bueno, si yo analizo la intersección entre esos dos planos, ¿está bien? Estoy buscando los puntos que verifican simultáneamente las dos ecuaciones. Y esos puntos van a ser los puntos que están sobre la recta. Entonces, fíjense que me estoy adelantando un poquito, pero ya podemos ver acá que yo puedo escribir la ecuación de una recta en el espacio como intersección de dos planos. ¿Está bien? Bueno, siguiendo esta lógica, me queda la duda si se entiende mi dibujito, pero bueno, siguiendo una lógica similar, yo puedo pensar cuál es el plano, por ejemplo, que contiene esta recta y que resulta ser paralelo al eje Y. O sea, si mi eje Y está por acá y yo tengo mi recta acá, y bueno, podré pensar en este plano, ¿no? A ver, ¿lo ven ahí? En este plano, que es el que proyecta, el que contiene esta recta y es paralelo a este eje, ¿no? Bueno, si yo juego un poco con estas relaciones, lo que voy a poder determinar al momento de hallar el plano que proyecta a R paralelo al eje de las y esto, insisto, estoy hablando de el plano que contiene a la recta R y es paralelo
al eje Y. ¿Está bien? Bueno, si yo quiero hallar ese plano, me podría hacer un bosquejo de la situación una vez más, ¿no es cierto? Decir, bueno, a ver, ¿qué pasa si estoy acá con el eje Y y esta es mi recta R? ¿Está bien? El plano, no me quedó simpática la recta R como para, bueno, de los infinitos planos voy a encontrar a lo mejor este, ¿no? ¿Cuál va a ser el que contiene y es paralelo? Si tengo la recta acá y el eje Y acá, y tiene que ser este, ¿no? Bueno, ¿qué va a pasar acá? Con el vector normal del plano y el versor J. El versor J y el vector normal lo llamo, ¿cómo lo llaman acá el vector normal de este? Lo llaman B. ¿Está bien? ¿Qué va a pasar acá con el vector normal de ese plano y el vector J? El vector normal y el versor J van a ser perpendiculares. ¿Está bien? Bueno, el normal acá lo llaman con B, no lo llaman así. Uy. Recién creo que lo quise arreglar y volví a poner en el lugar de B. Este es el B, ¿no? Este es el J. Bueno, lo que voy a ver es que el versor B y el versor J, perdón, el vector B y el versor J son perpendiculares. ¿Está bien? Y después, por estar la recta contenida en el plano, el vector U, que es paralelo a la recta, va a ser perpendicular al vector B. Con lo cual, al vector B lo puedo hallar haciendo el producto vectorial entre U y el versor J. Acuérdense que las componentes del versor I son 1, 0, 0, del J 0, 1, 0 y del versor K va a ser 0, 0, 1. ¿Está bien? Bueno, chicos, acá hago el producto vectorial, encuentro este vector y después la misma cuestión, o sea, si la recta esta está contenida en este plano, entonces un punto P0 de la recta va a pertenecer también al plano, ¿está bien? Entonces, como el plano contiene, no, acá, entonces voy a poder, a partir de acá, pensar que como el punto P0 pertenece a la recta está contenida en el plano, entonces P0 pertenece también al plano. ¿Está bien? Y así es como calculo el coeficiente D. ¿Mm? Fíjense, acá puse plano, el plano contiene la recta y es paralelo al eje de las Y. ¿Se acuerdan cuando nosotros analizamos los planos pensando en los coeficientes? ¿Qué pasaba si A era nulo, si B era nulo, si C era nulo? ¿O qué pasaba si A y B eran nulos? ¿Se acuerdan? ¿Qué hemos dicho? Que si el coeficiente B era igual a 0, entonces el plano es paralelo al eje X, al eje Y, ¿se acuerdan? O sea que si uno de los coeficientes era nulo, el plano resultaba ser paralelo al eje de la variable que estaba faltando en la ecuación. Fíjense acá, ¿cuál es la variable que falta en esta ecuación? La variable Y. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que el coeficiente B es nulo. ¿Y qué quería decir eso? Que el plano era un plano paralelo al eje Y. Que fíjense que en este caso es desde donde nosotros partimos, porque nosotros partimos de pensar que este plano es paralelo al eje Y. ¿Está bien? ¿Se entiende esto? Sí, sí, se entiende. Bueno, chicos, la misma lógica puedo usar acá. Fíjense que lo que voy a encontrar es un plano donde podemos ver que C es igual a 0 y se trata entonces de un plano paralelo, paralelo al eje Z, ¿no es cierto? Porque es la variable que falta. ¿Está bien? Que contiene, por supuesto, en este caso a la recta R. Bueno, esos son los tres planos proyectantes. Y las rectas que encontramos de estas proyecciones, o sea, si yo pienso, cuando interseco
con este plano, ¿no es cierto? En este caso que voy a hacer la intersección, estoy buscando el plano paralelo a este eje y la intersección la voy a tener con, ¿qué plano? Con el XZ, ¿no? Va a ser con el XZ. Acá voy a tener la intersección, ¿no es cierto? Bueno, entonces, cuando hago la intersección con ese plano, directamente puedo escribirlo como la recta como intersección de planos. ¿Está bien? A ver. La proyección de la recta sobre el plano XZ va a ser esta recta donde voy a considerar que y vale 0 y la proyección del plano sobre la proyección de la recta sobre el plano XY va a ser esta otra recta, ¿está bien? Que en realidad la voy a hallar si quiero proyectar sobre el plano XY es porque Z vale 0, ¿está bien? El plano XY es el que nosotros conocemos como ecuación Z igual a 0. Entonces lo que estoy buscando acá es la recta que resulta ser intersección entre el plano que contiene la recta y proyecta de forma paralela el eje Z y el plano XY. Bueno, esto de los planos proyectantes resulta un poquito complicado. Yo, si ustedes me dicen, entiendo que resulte un poco complicado, ¿eh? Bueno, tenemos otra forma de encontrar estos planos proyectantes, quizás sin analizarlo desde el álgebra, desde poder encontrar las posiciones relativas entre un plano y otro, o entre la recta y los planos, pensándolo directamente desde la ecuación simétrica a la recta. ¿Por qué? Porque si nosotros escribimos esta misma recta, por ejemplo, que la tengo dada en la forma de ecuaciones paramétricas, en sus ecuaciones simétricas, yo puedo de esos tres miembros que me quedan ir tomándolos de a dos y así voy a ir encontrando los planos proyectantes. Fíjense, acá tienen toda la perorata, ¿no? Digo yo, ¿por qué? Porque en realidad nosotros sabemos que la ecuación es 5, que es x menos x0 sobre u sub 1 igual a y menos y0 sobre u sub 2 igual a z menos z0 sobre u sub 3. Fíjense que esta es la ecuación simétrica de la recta en el espacio. Si yo tomo, por ejemplo, estos dos miembros, ¿está bien? ¿Sí? Yo puedo trabajar algebraicamente multiplicando los medios, los extremos. Tengan en cuenta que I0, Z0 los voy a conocer porque son las coordenadas de un punto. U sub 2 y U sub 3 también lo voy a conocer porque son las componentes del vector paralelo, ¿no? Cuando trabaje con esa ecuación, ¿qué voy a hallar? Una ecuación en la que va a aparecer la variable Y y la variable Z. ¿Y qué variable va a faltar? La variable X. Entonces se va a tratar de un plano paralelo al eje X. ¿Está bien? ¿Se entiende esto? ¿Sí? O sea, es el plano que proyecta la recta sobre el eje X. O según el eje X, mejor dicho, va a ser el plano que proyecta R paralelo al eje X. Si yo tomo, por ejemplo, este primer miembro de esta serie de razones y este último, fíjense que la variable que no va a aparecer es la Y. Entonces me va a quedar una ecuación de un plano en la que no me aparece la Y y se trata de un plano paralelo al eje Y. ¿Está bien? Si tomo, por ejemplo, la primera y la segunda, lo que no me va a aparecer es la variable Z. Y se va a tratar de un plano que contiene la recta R, pero que es paralelo al eje Z. ¿Está bien? Podemos a partir de este ejercicio, el 1, fíjense que acá hacen todo el trabajo algebraico a partir de la ecuación de la recta que nos daban en este primer ejemplo, ¿no? A partir de la ecuación de esta recta, despéjate, 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 e igual a las ecuaciones
¿Mm? Nosotros lo vamos a hacer distinto. Nosotros ya conociendo cuáles son las componentes del vector paralelo y conociendo cuáles son las coordenadas del punto de paso, nos armamos la ecuación, que me parece que es más fácil. ¿Qué quiero decir? Fíjense, conozco las coordenadas de un punto de paso y conozco las componentes del vector paralelo. Si yo sé que la ecuación tiene que tener esta forma, entonces directamente, ¿qué voy a escribir? X menos menos 1 sobre 2 y menos 5 sobre menos 3 y z menos 4 sobre 7. ¿Está bien? Acá dije X menos menos 1, ¿por qué? Porque le resto esta primera coordenada que es menos 1. Y así directamente puedo encontrar estas ecuaciones sin tener que hacer todo este trabajo algebraico. ¿Está bien? Son los dos caminos posibles. Son los dos caminos posibles. Ahora, me parece que es más fácil si yo conozco bien cómo escribir las ecuaciones simétricas, ¿está bien? Reemplazar x0 y 0 y z0 por las coordenadas del punto y reemplazar u1, u2 y u sub 3 por las componentes del vector dirección. ¿Está bien? Ahora, voy a jugar, porque acá directamente les da la ecuación del plano, pero no está todo el despeje explicado, ¿eh? Si yo quiero buscar el plano que proyecta a esta recta paralelo al eje de las X, voy a tomar de toda esta expresión el segundo y el tercer miembro. ¿Por qué? Porque el primero no quiero que esté porque quiero proyectar paralelo al eje X. Entonces yo ya sé que si busco un plano paralelo al eje de las X es porque no tiene que aparecer esa variable en la ecuación. ¿Está bien? ¿Se entendió esto? Entonces, como no quiero que me aparezca esa variable porque quiero buscar un plano paralelo a ese eje, voy a tomar estos dos miembros, ¿está bien? Y a partir de acá, ¿qué hago? Este 7 que está multiplicando, dividiendo de este lado, pasa multiplicando al primer miembro. El menos 3 que está dividiendo en el segundo miembro pasa multiplicando, ¿está bien? Y a partir de acá, fíjense que acá les hice todo el desarrollo. Aplico la propiedad distributiva, 7 por i, 7i, menos 5 por 7, menos 35. Acá también aplico la propiedad distributiva. Después, ¿qué me quedan? Me quedan algunos términos independientes que son de números. Acá tengo la variable z y acá tengo la variable i, ¿no es cierto? Entonces, paso todo al mismo lado del igual, lo igualo a 0 y acá obtuve la ecuación del plano. Fíjense que es esta, 7i más 3z menos 47 igual a 0. Y esta ecuación del plano es la misma que habíamos obtenido acá arriba. ¿Se acuerdan esta? Es la misma. ¿Sí? Me parece que al momento de encontrar uno de estos planos proyectantes resulta más fácil esta forma de hacerlo. Pero bueno, cualquiera de las dos es válida. ¿Qué pasa si quiero encontrar el plano que proyecta? O sea, el plano que contiene esta recta y es paralelo al eje de las X. Voy a tomar de esta expresión, perdón, y es paralelo al eje de las Y. Me voy a tomar el primer miembro y el tercero, porque no quiero que me aparezca esta variable Y, ¿no es cierto? Si quiero que el plano sea paralelo a Y. Entonces, tomo esas dos, vuelvo a trabajar algebraicamente y llego a la ecuación del plano pi sub 2. Y si quiero hallar el plano que contiene a la recta, pero que es paralelo al eje Z, voy a tomar este primer miembro y el segundo porque no voy a querer que me aparezca esa variable Z. Acá multiplico, o sea, X más 1 por menos 3, ahí menos 5 lo multiplico por 2, trabajo algebraicamente y me queda la ecuación del plano pi sub 3. ¿Se entendió hasta acá? Sí. Van a ver que mucho no entra esto de los planos proyectantes en la práctica, ¿no? O sea, se los muestro porque me parece que es interesante que vean que existen estos planos proyectantes, que son planos característicos, y también acá lo que encuentran es algún tipo de relación con lo que vimos de los coeficientes de los planos cuando vimos las ecuaciones del plano. ¿Está bien? Bueno, después aparecen, que esto sí es muy importante, ¿sí? La ecuación de la recta en el espacio, cualquiera, estoy tachando el nombre, la ecuación de la recta en el espacio dada por intersección de planos. Esto es
importante porque se usa mucho. Por lo que dijimos antes, vieron que cuando yo quería ver cuál era la recta que resultaba de esa proyección, la podía escribir como intersección de dos planos, porque al intersecar dos planos lo que yo tengo es una recta. Bueno, de la misma forma yo puedo pensar que siempre que un plano se interseque con otro plano, esa intersección me va a dar una recta. Ahora, muchas veces nos interesa conocer de esta recta que resulta de la intersección, de esta recta que resulta de esa intersección, que son todos los puntos que están en común entre acá, entre los dos planos. De esa recta me va a interesar conocer el vector normal. Pensemos que este lapicito que tengo acá, perdón, el vector paralelo a la recta. Pensemos que ese es el vector paralelo a la recta. ¿Lo ven acá, chicos? No sé si me ven con la cámara o no. ¿No? Vos sabés que no me dan las manos. A ver, ese es el vector paralelo a la recta, ¿no? Ahora, ¿qué conozco de estas ecuaciones de los planos? De este plano voy a conocer el vector perpendicular y de este plano voy a conocer su vector perpendicular. Ahora digo, ¿cómo es este vector respecto a el que quiero conocer yo, que es el paralelo a la recta? ¿Cómo son esos vectores? ¿Y este con el otro? ¿Este con el negro? También perpendiculares. Entonces, fíjense que en realidad lo que yo quiero conocer es el vector dirección de la recta, porque esto me va a interesar conocerlo. El vector dirección de la recta, pero conociendo las ecuaciones de los planos. O sea, yo voy a pensar que tengo un plano, fíjense que lo llamo pi sub 1, este plano que lo voy a llamar pi sub 2, de este plano conozco el vector n1 y de este plano que conozco el vector n2. Ahora, puedo pensar en el vector u que es paralelo a la recta, ¿no? Bueno, ¿qué me va a interesar? Saber que el vector u es perpendicular a n1, pero el vector u también es perpendicular a n2. Con lo cual, díganme cómo puedo hallar ese vector u. ¿Cómo puedo hallar las componentes del vector u? Si el vector u tiene que ser perpendicular al vector n1 y al mismo tiempo perpendicular a n2. Estoy queriendo buscar un vector que sea perpendicular a otros dos al mismo tiempo. Producto vectorial. Producto vectorial. N1 vectorial N2. ¿Está bien? Bueno. De la recta, supongamos que la quiero escribir en la forma de ecuaciones paramétricas, entonces me va a interesar conocer ese vector paralelo, que ya sé que lo voy a poder determinar haciendo el producto vectorial entre N1 y N2. Y me va a interesar también poder conocer un punto, ¿no? P0 de esa recta. Ahora, cualquier punto que pertenezca simultáneamente a pi1 y a pi sub 2 va a ser un punto que va a estar en esa recta. Entonces ahora vamos a pensar cómo hacemos para hallar ese punto. Esto, bueno, acá chicos lo que dice es que la ecuación 6, que es esta, representa las ecuaciones de la recta en el espacio, definida como intersección de planos. En muchos libros a esta ecuación la llaman ecuación general o cartesiana de la recta en el espacio. ¿Está bien? Después dice que existen infinitos planos que pueden... existen infinitos planos que contienen una recta, con lo cual de esos infinitos planos yo podría considerar dos planos cualesquiera y usar esos dos planos para poder escribir esta recta como intersección de dos planos. Ahora, de esto que vimos nosotros recién, de planos proyectantes, ¿no es cierto? Nosotros al poder ver los planos que proyectan a una recta en forma paralela a los ejes, ¿no? O los planos que contienen la recta y son paralelos a los ejes,
pudimos de esos infinitos planos que contienen la recta encontrar las ecuaciones de 3 planos particulares, ¿no es cierto? Que es el que es paralelo al eje X, al eje Y, al eje Z. ¿Está bien? Ahora, yo podría de esos planos ir tomando de a dos en dos, y así puedo encontrar dos planos cuya intersección seguro me da la recta. ¿Está bien? Fíjense que acá, por ejemplo, esta es la forma genérica de escribir al plano que contiene la recta R y es paralelo al eje Z, porque no me aparece la variable Z, ¿no? Y este es el plano que proyecta la recta R en forma paralela al eje Y. O sea, acá tengo un plano proyectante y acá tengo un plano proyectante, ¿no? Entonces, fíjense que acá, a esta recta R, a R, la puedo escribir como la intersección de pi1, intersección pi2, que son los que llamamos planos proyectantes, ¿no? Y acá vemos que esta recta R también la puedo escribir como la intersección del plano pi2, que es el que, no, este lo escribí mal, es el pi1, porque es el paralelo a X, ¿no? Intersección, y este plano es el paralelo a Y, que este es este dije bien, el plan, no, este no lo escribí bien. Esperen que lo borro para no hacer lío. Acá me falta la variable Z, con lo cual este es el eje que es paralelo a, se me borró todo, a Z. ¿Está bien? Entonces, este es el que llamamos pi sub 3. ¿Está bien? Intersección, y acá me falta la variable Y, que es el que paralelo al eje Y. Está bien. Acá tengo este que falta la variable Y, que es acá falta la variable X, que es el paralelo al eje X, intersección, y en este me falta Y, así que va a ser pi sub 2. Para seguir la lógica de lo que veníamos enumerando arriba. ¿Está bien, chicos? O sea, fíjense que a la misma recta R la puedo escribir como intersección del plano pi 2 y pi 3, o como la intersección del plano pi sub 1, pi sub 2, o la podríamos haber escrito como la intersección del plano pi sub 1, pi sub 3. ¿Estamos? O sea, tomando esos planos proyectantes, yo puedo escribir la ecuación general o cartesiana de esta recta. La realidad es que en general no me van a pedir a mí que escriba la ecuación general de la recta en el espacio, sino que va a ser todo lo contrario. Voy a tener la ecuación general del espacio, de la recta en el espacio, y la voy a querer escribir en la forma de ecuaciones paramétricas. Y entonces para eso lo que voy a hacer es esto, que es lo que recién vimos. Acá el dibujito me quedó más lindo, ¿no? Porque tenía más lugar. Del plano plano pi sub 1, yo voy a poder identificar el vector normal, que va a tener coeficientes A1, B1 y C1. De la segunda ecuación del plano, voy a poder identificar con las componentes A sub 2, B sub 2 y C sub 2 el vector perpendicular a ese otro plano. Ahora, lo que me va a interesar a mí es poder determinar las componentes del vector U, y para eso, como ya vimos que era perpendicular a los otros dos vectores, entonces ese vector U lo voy a poder hallar haciendo el producto vectorial entre los vectores normales N1 y N2. ¿Está bien? Bueno. Eso es lo que tiene que ver con esto, con poder encontrar ese vector U. Ahora, segunda cuestión. Quiero determinar un punto de paso de la recta R, porque es lo que necesito para armar las ecuaciones paramétricas. ¿Está bien? Ahora, lo que vamos a hacer como un punto de paso de esta recta es, por ejemplo, un punto que pertenezca a R. Ese punto, como dijimos, va a pertenecer a este plano pi 1 y simultáneamente este punto va a pertenecer al plano pi sub 2. Entonces debe verificar las ecuaciones de los dos planos. Lo que voy a tener que buscar es algún punto que verifique las ecuaciones de los dos planos simultáneamente. ¿Está bien? Ahora, yo voy a tener la ecuación de un plano donde las variables van a ser x y z, y del otro plano x y z. Voy a tener dos ecuaciones con tres variables. Y nosotros ya vimos que no podemos resolver un sistema donde aparecen dos ecuaciones con tres variables. Lo que yo puedo resolver es un sistema que tenga dos ecuaciones con dos variables.
Entonces, ¿qué puedo hacer? Voy a necesariamente tener que asignar un valor arbitrario a cualquiera de las tres variables. ¿Qué quiero decir? Voy a fijar una de esas variables y me va a quedar un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas que lo voy a poder resolver para poder determinar cuáles son las coordenadas de ese punto. ¿Está bien? Fíjense que dice, se busca un punto de paso de la recta, en consecuencia se asigna un valor arbitrario cualquiera a cualquiera de las tres variables. Yo acá agregué, se resuelve el sistema que queda definido, que es de dos ecuaciones con dos incógnitas, y de esa manera se encuentra el punto de paso de la recta. Por supuesto, una vez que tengo las coordenadas del punto de paso y las componentes del vector dirección, ya voy a poder escribir la recta en las ecuaciones paramétricas. Chicos, esto, el resumen o lo que hicimos recién, lo tienen que tener súper sabido. Hago hincapié en esto, que esto es importante y esto aparece un montón en la práctica. ¿Está bien? Así como le dije que lo de los planos que proyectaba en forma paralela a los ejes no era tan determinante, esta parte sí es muy importante, saber cómo pasar la ecuación de la recta en el espacio que está por intersección de planos a las ecuaciones paramétricas. ¿Está bien? Podemos hacer un ejemplo. Supongamos que tengo esta recta R dada como intersección de dos planos. Lo que voy a identificar es, la quiero escribir en la forma de ecuaciones paramétricas, es decir, la recta R, ¿qué forma va a tener? Va a ser de la forma X igual, Y igual, Z igual. Coordenada del punto de paso, X0, Y0, Z0, más las componentes del vector paralelo. Le llamamos U1, U2 y U3 al vector paralelo multiplicado por un parámetro t, ¿está bien? Y para todo t, ¿está bien? Esta es la forma de ecuación de las ecuaciones paramétricas, es decir, lo que quiero hallar es, para armar la ecuación, el punto P0 y quiero hallar las componentes del vector U para poder reemplazar en esta ecuación y así poder hallar las ecuaciones paramétricas. ¿Está bien? Ahora, me voy a resumen. Para hallar el vector U, lo que tengo que hacer es el producto vectorial entre los vectores normales a los planos. Para eso identifico cuál es el vector normal a este plano y cuál es el vector normal a este plano. Fíjense, 2x más y menos 5z menos 1 igual a 0. Esto es 2x más 1y menos 5z, ¿no? O sea, 2, 1 y menos 5 son las componentes del vector n1. ¿Está bien? ¿Sí o no? En este segundo plano tengo un x menos 3y más 2z, o sea que las componentes del vector perpendicular a ese plano van a ser 1 menos 3 y 2. ¿Qué hacíamos para calcular el vector u, que es el vector paralelo a la recta? Lo que voy a hacer es el producto vectorial entre estos dos. ¿Está bien? Entonces ponemos el vector u es el producto vectorial entre el vector n1 y el vector n2. Calculo el producto vectorial. Acuérdense, IJK, pongo las componentes del vector n1, las componentes de n2. Chicos, acá el que quiera hace la ley de Sarrus, que era copiando los primeros dos renglones y multiplicaban así todos los cruzados, los iban sumando y después los que les quedaban las diagonales de A3 al revés las iban multiplicando y restando. ¿Se acuerdan de eso? Y el que no lo hace, tapando la columna y viendo lo que les queda. Si yo me posiciono acá, tapo esta columna y esta fila, 1 por 2, 2, menos 3 por menos 5 me queda 15, así que 2 menos 15 es menos 13. Cuando me posiciono acá, tapo esta columna y esta fila, me queda 2 por 2, 4, menos 1 por menos 5, menos 5, así que 4 menos 5 es 4 más 5, 9. Pero acuérdense que de esta cambiaba el signo, ¿no? Cambia el signo. ¿Se acuerdan de esa segunda? Buah. Y después me posiciono acá, tapo esta columna y esta fila, este por este menos este por este queda menos 7. Este es el vector que va a ser paralelo a la recta. O sea, yo ya puedo en estas ecuaciones reemplazar a u sub 1 por menos 13, a u sub 2 por menos 9 y a u sub 3 por menos 7.
¿Qué me va a faltar? Averiguar el x0 y 0 y z0, que son las coordenadas de un punto de esta recta. ¿Qué nos decía el machete? Que para averiguar ese punto teníamos que fijar un valor arbitrario de una de las variables y resolver el sistema de ecuaciones. ¿Está bien? Muy bien. Podría tomar acá x igual a 0 y anulo estos dos primeros términos. Podría tomar, por ejemplo, y igual a 0. Podría tomar z igual a 0. Podría tomar z igual a raíz de 2, pero me la voy a complicar. En general lo que hacemos es anular una de las tres variables. ¿Está bien? Eso es en general lo que hacemos. Entonces acá, por ejemplo, toma x igual a 0. ¿Está bien? Si x es igual a 0, se me va a anular este primer término, se me anula este primer término, la ecuación que me queda es y menos 5z menos 1 igual a 0 y menos 3y más 2z igual a 0. Esta es la que llamo ecuación 1 y esta es la que llamo ecuación 2. ¿Está bien? Chicos, fíjense que les queda un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. A partir de acá, el método que usan es el que a ustedes les gusta. Pueden hacer método de sustitución, de igualación, de reducción de incógnitas. Eso como ustedes quieran. Yo acá propuse uno que les hice el paso a paso para que puedan ver cómo llegaban a estos valores, ¿no? Si yo despejo y de esta ecuación, me queda que y es igual a 5z más 1, porque este pasa sumando y este también. Y ahora esa expresión, que y es igual a 5z más 1, la voy a reemplazar acá. Y me va a quedar menos 3 por, en lugar de y pongo 5z más 1. ¿Está bien? Voy a aplicar la propiedad distributiva ahí, ¿no es cierto? Bueno, me queda más 2 igual a 0, por supuesto que termino de copiar eso. Y entonces, menos 3 por 5 menos 15z, menos 3 por 1 menos 3, más el 2z que arrastro, fíjense que termino despejando, z va a ser igual a menos 3 treceavos, que es este valor que aparece acá. Después, para poder averiguar el valor de y, ¿qué hago? Con este valor de z, me vengo acá donde despejé, reemplazo, calculo y averiguo el valor de y. Bueno, todo eso está hecho acá. Que y finalmente es menos 2 treceavos. ¿Está bien? Bueno, una vez que tengo todos esos valores, ¿qué voy a hacer? Como lo indiqué antes, o sea, el punto P0 va a tener coordenadas 0, porque así fue como lo establecí. Dije x era 0 y a partir de ahí me armé el sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿sí? Y z se corresponden con los valores que obtuve acá al trabajar con el sistema. Entonces, ahora en esta ecuación de las ecuaciones paramétricas reemplazo x y z, x0 y 0 y z0 por estos valores. Después me va a quedar más las componentes del vector paralelo, que eran menos 13, menos 9 y 7, multiplicadas por un parámetro. Bueno, yo acá lo llamé t, en la ecuación de acá abajo lo llaman lambda, pero básicamente es eso, ¿está bien? Acá me queda que x es igual a 0 menos 13 lambda, que el 0 no hace falta que lo escriba, y es igual a menos 2 treceavos menos 9 lambda, z es igual a, fíjense, z0 menos u sub 3 o más u sub 3, que es menos 7, por lambda. Y así es como pude escribir las ecuaciones paramétricas de la recta en el espacio. ¿Está bien? Teniendo de origen las ecuaciones dadas como intersecciones del plano. ¿Estamos hasta acá? ¿Se entendió esto? Esto, chicos, si no se entendió, me dicen, hacemos un ejemplo de 0, pero se tiene que entender porque esto sí que aparece un montón. Escucho. Un ejemplo estaría bueno hacer. Bueno, entonces ahora lo buscamos y lo hacemos. Voy a abrir la práctica y de la práctica voy a ver qué ejemplos tenemos como para poder verlos. Denme un segundito. Abro acá. Y de paso podemos ir haciendo algo de la práctica. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está?
acá. Y lo que voy a hacer es habilitar otra hoja. Denme un segundito. ¿Están con el mate, chicos, o no? ¿No? Con este día están sin mate. Yo tampoco tuve tiempo de prepararlo. Guardar. Esperen que guardo esto como... Quiero abrir un archivo en blanco para poder directamente de cero hacer el ejercicio. Les va a servir. Clases de la 102. Acá estoy. Hoy es 10. Oh. Qué bodrio. Hoy es 17, ¿no? No, hoy es 16. Hoy es 16, ¿cierto? Sí, sí. Sí, hoy es 16. Bueno. Bueno, acá lo tengo. Plano, no. Recta en espacio. Determina las ecuaciones paramétricas, eso después en todo caso lo vemos. Quiero ver. Bueno, acá me voy a adelantar un cachito con este, pero dice, halle las coordenadas del punto de intersección de la recta con el plano. ¿Está bien? En realidad lo que me interesa este ejercicio, sé que la recta me la están dando como intersección de planos. ¿Está bien? Entonces, voy a poner acá el 11. Nosotros todavía no vimos sobre el tema de intersección de rectas y planos, pero bueno, ya lo vamos a ver. De todas formas, lo que me interesa este ejercicio es pensar que la recta me la están dando como intersecciones de plano. ¿Está bien? Vuelvo acá. X más 2y menos z menos 6. Acuérdense. X más 2y menos z menos 6 igual a 0. Les dije que se acuerden. Sí, sí. Y la otra 2x menos y más 3z más 13. 2 menos 1 más 3 más 13. Bueno, la realidad es que yo quiero hallar la intersección de la recta R con el plano pi, que me da la ecuación de pi, y ya que estoy en la copia, si no tengo que ir y venir. 3x menos 2y más 3z más 16.
3 menos 2i más 3z, 3x menos 2i más 3z más 16 igual a 0. ¿Estoy bien? Bueno. Chicos, cuando ustedes quieren hallar la intersección entre una recta y un plano, lo que van a buscar en realidad es pensar, por un lado yo tengo esta recta dada como intersección de dos planos, pero esa recta R, si yo quiero pensar cuál es la intersección con el plano pi, por ejemplo, puedo pensar que es este punto P, la intersección de la recta con el plano pi, ¿no es cierto? Y este punto, si es que efectivamente es esta la dirección de la recta y del plano, ¿no? Pero la idea es esta: si este punto pertenece a la recta, debe verificar la ecuación de la recta, y si este punto pertenece al plano, debe verificar la ecuación del plano, ¿no es cierto? O sea, si yo quiero buscar los puntos que están en la intersección, el o los puntos que están en la intersección, lo que voy a tener que buscar son los puntos que verifican simultáneamente todas las ecuaciones. ¿Está bien? Ahora, me voy a terminar armando un sistema de ecuaciones para hallar la intersección de R y el plano pi, en el que voy a tener las ecuaciones de la recta R y la ecuación del plano pi. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque quiero que se verifiquen todas las ecuaciones. Ahora, atención. Conviene que la ecuación de la recta esté en la forma de ecuaciones paramétricas. ¿Por qué me va a convenir que esté en la forma de ecuaciones paramétricas? Imagínense si yo me armo un sistema donde tengo estas dos ecuaciones y esta en el mismo sistema. La verdad que no sé para dónde salir corriendo. Pero si yo tengo una ecuación donde esté x en función de t, y en función de t y z en función de t, puedo reemplazar a x por esa expresión en función de t, a y por esa expresión en función de t y a z por esa expresión en función de t, y me va a quedar una sola ecuación en función de t. ¿Está bien? Entonces, lo importante es esto: cuando yo quiero hallar la intersección entre una recta en el espacio y un plano, me va a convenir que esa ecuación esté escrita en la forma de ecuaciones paramétricas. Y ahí es donde necesito lo que vimos nosotros hoy. ¿Está bien? ¿Por qué? Yo acá voy a poder decir, bueno, a ver, me interesa hallar el vector u, que es paralelo a la recta, pero sabemos que el vector u lo vamos a poder hallar haciendo el vector n1 vectorial n2, ¿sí o no? Ahora, ¿cuáles son n1 y n2? Y bueno, de este plano yo voy a poder determinar cuál es n1 y de este plano voy a poder determinar cuál es n2. ¿Por qué? Porque en la ecuación de este plano yo voy a poder decir que el vector n1 va a tener componentes 1, 2 y menos 1. 1, 2 y menos 1. ¿Está bien? Y de la ecuación de este plano yo voy a poder decir que las componentes del vector n2, díganme ustedes cuáles van a ser, chicos. Bien, ¿están todos de acuerdo? ¿Todos saben de dónde sale eso? Son A, B y C de la ecuación del plano. 2, menos 1 y 3. ¿Está bien? Entonces, si yo quiero hacer el producto vectorial, voy a decir, bueno, a ver, para hallar las componentes del vector u, voy a hacer el producto vectorial entre n1 y n2. Voy a poner IJK. Voy a escribir acá las componentes de n1, que son 1, 2 y menos 1. Las componentes de n2, que son 2, menos 1 y 3. Y ahora voy a hacer el producto vectorial. Tapo esta columna, esta fila, este por este, menos este por este, me queda 2 por 3, 6, menos 1, 5. ¿Está bien? Ahora tapo esta columna, este por este, menos este por este, fíjense, me queda 3, menos 2, que es 3 más 2, 5. Pero le tengo que cambiar de signo.
menos 5. Y después tapo esta columna, este por este me da menos 1, le tengo que restar 4, ¿no? Y entonces menos 1, menos 4 me queda menos 5. Entonces, estas son las componentes del vector paralelo a la recta. ¿Está bien? Ahora, para hallar un punto P0 que pertenezca a la recta R, fijo una coordenada. Por ejemplo, chicos, voy a tratar de anular alguna de las variables acá y voy a tratar de anular la que me parezca más fea, ¿no? Por ejemplo, ¿qué puedo decir? Que z vale 0, ¿no? Tomo z igual a 0. Y si tomo z igual a 0, ¿cómo me queda el sistema? Me va a quedar x más 2y menos 6 igual a 0, porque anulé z, y acá me va a quedar 2x menos y más 3 igual a 0. 2x menos y más 13 igual a 0. ¿Cuál es el método que más les gusta a ustedes? ¿No están acostumbrados a hacer reducción de incógnitas? Multiplico la primera ecuación por 2 y voy a encontrar una ecuación equivalente a la que tengo ahí, ¿no es cierto? En ambos miembros, ¿no? Solo que 0 por 2 me queda 0. La segunda ecuación en este caso la dejo tal como está y ahora les voy a explicar por qué. Fíjense, ¿qué voy a hacer ahora? Resto miembro a miembro. ¿Está bien? ¿Por qué dije la segunda la dejo? Porque en realidad al multiplicar por 2 acá, yo me aseguraba que al restar se me iba esta incógnita. ¿Está bien? Entonces, me va a quedar 2x menos 2x, se me van las x. 4y menos 1y es 4y más 1y, que son 5y. Y cuando hago menos 12, le resto 13, menos 12 menos 13, me queda menos 25, igual a 0. Donde ahora despejo ahí, me queda que 5y es igual a 25, con lo cual y es igual a 25 dividido 5, que es 5. ¿Está bien? Una vez que tengo el valor de y, puedo reemplazar para calcular el valor de x. ¿Está bien? En cualquiera de estas ecuaciones puedo reemplazar. Por ejemplo, puedo decir que x más 2 por 5 menos 6 tiene que ser igual a 0. 2 por 5, 10, menos 6, 4. Pasa restando x igual a menos 4. Entonces, ¿cuáles son las coordenadas del punto P0? El punto P0 va a tener coordenadas menos 4 en x, 5 en y 0 en z. ¿Está bien? ¿Estamos hasta acá? Chicos, ¿se entendió esto? Que esta dinámica tiene que estar súper clara, no tengo que dudar. Quiero buscar el vector paralelo a la recta, entonces tengo que hacer el producto vectorial entre los vectores normales de esos dos planos, y después para hallar un punto, bueno. Profe, yo no entendí por qué se multiplicaba por 2. Ah, no, este es el método que yo uso. A mí me gusta usar el método de reducción de incógnitas porque me parece que es más fácil. Yo acá, por ejemplo, multiplico en ambos miembros por 2, y entonces de esa forma me queda 2 y 2. ¿Está bien? Claro. Y al restar 2x menos 2x se me van las x. ¿Está bien? Sí. Ahora, vos podrías haber multiplicado la segunda ecuación por 2, ¿sí? Y te quedaba 4x menos 2y más 26 igual a 0. Y entonces acá te iba a quedar 2y y menos 2y. Y entonces sumabas miembro a miembro y se te iban a ir las y. ¿Está bien? Pero bueno, la idea es de hallar una ecuación equivalente, o sea, multiplicas alguna ecuación por un número de forma tal que cuando sumes o restes esas ecuaciones se te anule una de las incógnitas. ¿Está bien? Sí, sí. Esa es la intención. Esa es la intención. Bueno, no es nada. Ahora voy a escribir la ecuación de la recta R, ¿está bien? Donde de R, ¿qué es lo que sé yo? Que tengo el vector U
que tiene componentes, me voy a volver a escribir los datos acá, 5, menos 5 y menos 5, y conozco el punto P0 que pertenece a la recta que tiene coordenadas menos 4, 5 y 0. ¿Está bien? Ahora me interesa escribir la ecuación de la recta R en su forma de ecuaciones paramétricas. O sea, ya de acá me vengo a esta paso, ¿no? Y esa recta R va a ser X igual, Y igual, Z igual. ¿Cuáles son las coordenadas del punto de paso? Estas que tengo acá. Menos 4, 5 y 0. ¿Cuáles son las componentes del vector paralelo? Más 5, voy a poner por lambda, le pongo el parámetro. Acá es menos 5, así que menos 5 por lambda. Y este también es menos 5, así que es menos 5 lambda. Para todo lambda, ¿no? Acá tengo las ecuaciones de la recta R. ¿Está? Ahora, lo que yo quiero hacer es hallar la intersección de R intersección el plano pi. Es decir, voy a buscar que la intersección, es decir, los puntos que verifican simultáneamente la ecuación de la recta. Chicos, yo acá estoy escribiendo 800 pasos, pero ustedes después, por supuesto que no hace falta que escriban tantas veces las ecuaciones. Directamente van a hacer la intersección, ¿no es cierto? Yo porque como es la primera vez que hacemos esto, fíjense, voy a buscar los puntos que verifican las ecuaciones paramétricas de la recta, es decir, que pertenecen a la recta y que simultáneamente pertenecen al plano, es decir, también tienen que verificar esta ecuación. 3x menos 2y más 3z, 3x menos 2y más 3z más 16 igual a 0. ¿Está bien? Bueno, este sistema tiene solución porque estoy hablando de un sistema en el que tengo 4 incógnitas, 1, 2, 3, 4, 4 ecuaciones y 4 incógnitas, x, y lambda, ¿sí? Que en realidad a mí ni siquiera me interesa calcular. Bueno, si me interesa calcular lambda para poder determinar las coordenadas del punto, ¿sí? Ahora, fíjense esto que yo les decía inicialmente. Si yo ponía en un sistema estas primeras dos ecuaciones junto con esta, todavía ustedes no saben cómo resolver sistemas de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. En el próximo cuatrimestre lo vamos a ver, pero todavía no sabemos cómo hacerlo. Pero si yo escribo estas ecuaciones en la forma de ecuación paramétrica, ahora yo puedo pensar que en lugar de x pongo esta ecuación, en lugar de y pongo esta expresión, en lugar de z pongo esta expresión, y entonces me va a quedar una sola ecuación donde voy a tener una sola incógnita que es lambda. Fíjense, acá estoy reemplazando a x por menos 4 más 5 lambda. Después copio menos 2 por, en lugar de y que pongo 5 menos 5 lambda, más 3, y en lugar de z que voy a poner menos 5 lambda, más 16 igual a 0. ¿Está bien? Aplico distributiva acá, aplico distributiva acá. Acá cuidado que no tengo que aplicar distributiva porque tengo un producto, no hay una suma dentro del paréntesis, ¿sí? Esto me queda menos 12 más 15 lambda, menos 2 por 5 menos 10, menos 2 por menos 5 menos 10 lambda, 3 por menos 5 por lambda menos 15 lambda, más 16 igual a 0. ¿Está bien? Sumemos los lambda, más 15 lambda, menos 15 lambda, se me fueron esos lambda, pero me queda menos 10 lambda. ¿Está bien? Menos 12 menos 10 es menos 22, menos 22 más 16, ¿no? Me queda menos 6. Despejo lambda de acá, menos 10 lambda va a ser igual a 6, con lo cual lambda será igual a menos 3/5. ¿Está bien? ¿Y qué hago con esto? Fíjense que yo acá averigüe lambda. ¿Qué puedo hacer con este valor de lambda?
Con este valor de lambda me puedo venir acá, o acá, ¿no es cierto? Y averiguar el X, el Y y el Z que se corresponden con las coordenadas de un punto que pertenecen a la recta y que van a pertenecer al plano. ¿Está bien? Entonces, a partir de acá, yo voy a poder decir que X va a ser igual a menos 4 más 5 por menos 3 quintos. Que Y va a ser igual a 5 menos 5 por menos 3 quintos. Y Z, ¿a qué será igual? A menos 5 por menos 3 quintos. Con lo cual, ahora calculo. Acá simplifico el 5 con el 5, menos y menos me queda más, así que esto es 3. Acá simplifico, me queda más 3, o sea, 5 más 3, 8. Y acá simplifico, me queda menos 4 menos 3, menos 7. ¿Está bien? Es decir, que si yo hago R intersección el plano pi, encuentro que esto me da un punto P. ¿Está bien? Tal que las coordenadas de ese punto P, ¿cuáles son? Menos 7, 8 y 3. Chicos, ¿se entendió esto? Me voy a ir a verlos a ustedes, a ver dónde están. Esperen. Porque mientras estoy haciéndoles... ¿Cómo, perdón? Sí, sí. Y esta es la forma fácil. ¿Mm? Bueno, acá lo que les mostré es un ejercicio donde ustedes tienen que escribir la ecuación de la recta en el espacio que está como intersección de planos en su forma de ecuación paramétrica, ¿está bien? Lo que pasa que, bueno, les di un ejercicio que justo tenía todo, ¿por qué? Porque además me pedía la intersección con un plano. Siempre que a ustedes le pidan la intersección entre dos rectas, la intersección entre dos planos, la intersección entre una recta y un plano, ¿está bien? Siempre que les pida alguna intersección, lo que van a tener que hacer es armar un sistema de ecuaciones con las ecuaciones de esos entes geométricos. ¿Está bien? Si quiero la intersección entre dos planos, me voy a armar un sistema de ecuaciones con las ecuaciones de esos dos planos. ¿Está bien? Si quiero hallar la intersección entre dos rectas, me voy a armar un sistema de ecuaciones que involucre las ecuaciones de esas rectas. Si quiero la intersección entre un plano y una recta, me voy a armar un sistema que involucre las ecuaciones del plano y de la recta. ¿Estamos? O sea, esto tenganlo presente. Siempre que me habla de intersección entre cualquier ente geométrico, me voy a armar un sistema de ecuaciones que involucre las ecuaciones de esos entes geométricos. ¿Está bien? Después, atención con esto. El procedimiento de cómo poder escribir las ecuaciones paramétricas de una recta en el espacio cuando la tengo dada como intersección de planos lo vimos hoy y es muy importante. Esto es decir, identifico el vector normal de un plano, el vector normal del otro plano, hago el producto vectorial para hallar el vector paralelo a la recta, después fijo una coordenada para poder resolver el sistema y hallo un punto de la recta. Una vez que tengo todo eso, puedo escribir las ecuaciones paramétricas de la recta. Eso es importante. ¿Está bien? Y después la otra cuestión que vimos en este ejercicio que también es importante, que cuando quiero hallar en particular la intersección de una recta en el espacio con un plano, me conviene tener escrita la ecuación de la recta en la forma de ecuaciones paramétricas. ¿Está bien? No es una tontería lo que estamos viendo, estamos viendo un montón de cosas. ¿Mm? Bueno, pero a ver, esta parte de... Vuelvo a este otro puntecito para no irme. Esta parte, ¿dónde lo tengo acá delante? Esperen, acá. Que yo tengo la ecuación de la recta dada como intersección de planos, ¿está bien? Que identifico el vector normal de uno, el vector normal del otro, hago el producto vectorial, tengo el vector paralelo a la recta. Después fijo una coordenada, resuelvo el sistema. Este lo pueden hacer por igualación, por sustitución. A ustedes muchas veces les gusta despejar de una y reemplazar en la otra. Háganlo como les quede cómodo, pero una vez que yo tengo ese otro punto, ¿está bien?
que pertenezca a la recta, recién ahí me puedo armar las ecuaciones paramétricas. Este procedimiento es el que a mí me interesaba mostrarles como para darle un cierre a lo que recién estuvimos viendo de cómo escribir las ecuaciones paramétricas de la recta. ¿Eso se entendió? Sí. Bueno, bien. Lo que sigue acá es pasaje de la forma paramétrica a las ecuaciones cartesianas. Algo de esto ya vimos y les dije que esto no es tan importante. Esto casi que no. No sé si aparece, les digo honestamente, no sé si aparece en algún ejercicio. De todas formas, si yo tengo las ecuaciones paramétricas y quiero escribir la ecuación de la recta como intersección de planos, ¿qué dijimos? Que lo escribíamos en la forma simétrica y que íbamos tomando de a dos, ¿no es cierto?, para armarme las ecuaciones de dos planos y así podía escribir la ecuación como intersección de planos. Es decir, a partir de las ecuaciones paramétricas tomo, por ejemplo, la ecuación que involucra a estos dos miembros y otra que involucra a estos dos miembros, ¿no? Y ahí tengo, a partir de ahí puedo conocer las ecuaciones de dos planos y así es como puedo escribir las ecuaciones cartesianas de la recta. ¿Está bien? ¿Se entiende esto? Algo habíamos visto de esto hace un rato. Lo que pasa es que yo ya no sé si usted tiene el cerebro quemado, ¿no? Después de tanto álgebra. Díganme, chicos, si se acuerdan que esto lo vimos hace un rato. Sí, sí. ¿Se acuerdan? Bueno. Sí, momento. Bueno, si se acuerdan entonces lo digo rapidito, pero como para que después vean si quieren el ejemplo. Tengo la ecuación paramétrica, identifico el vector paralelo, un punto en la recta, escribo la ecuación simétrica. ¿Está bien? Tomo, por ejemplo, este miembro y este miembro y me armo así la ecuación de un plano. De un plano proyectante, o sea, un plano que contiene esa recta y es paralelo a un eje, que en este caso, si falta la variable x, va a ser paralelo al eje x. Bellísimo tu dibujo, perdón. Miren, mi hija, la obra de arte que hizo, tiene que hacer un dibujo para la escuela este año porque es el... Miren, ¿lo ven? Bellísimo, te felicito. Sí, y después mandamos la tarea que vence hoy. Se enteró hace un rato que vencía hoy. 5 minutos puedes descansar, te tomaste el día. Se fue a lo de la abuela hoy, porque yo tenía que tomar examen, ella se fue a lo de la abuela y no hizo nada, no se conectó a clase, no hizo ninguna tarea, nada. Entonces todo ahora tiene que hacer. Bueno. Vuelvo a la clase, chicos. ¿Están ahí? Sí, no, yo hoy tenía que tomar parcial de análisis matemático 2 y con ellos hay días que están intensos. La verdad que aparte, no, o sea, no me puedo distraer un segundo cuando estoy tomando parcial. Entonces, bueno, se fueron a casa de la abuela, pero se llevó las carpetas todo para hacer las tareas y no hizo nada. Y viene con una sonrisa oreja a oreja y le digo, Valen, ¿hiciste las cosas? No, mami. Pero en el Classroom están las fechas que vencen hoy, para cómo ella está en cuarto grado y este año es el juramento de la bandera. Entonces están hinchando con todo eso de la bandera. ¿Qué sé yo? Cuestiones que en otro momento hubieran hecho en la escuela y no me hubiese molestado, pero tener que hacer todo eso en casa se pone intenso. Bueno, escuchen. Acá tengo menos 10, 21 y 6 las componentes del vector paralelo. Menos 6, 18 y 6 las coordenadas del punto de paso. Me armo las ecuaciones simétricas. ¿Está bien? ¿Qué voy a hacer? Quiero encontrar dos planos proyectantes cualquiera. Entonces, por ejemplo, tomo, como me muestra acá, estos dos miembros, y ahí yo puedo multiplicar cruzado, hago la distributiva como ya lo hicimos y encuentro un plano proyectante. Después que agarro, por ejemplo, este miembro y este último, o podríamos agarrar los dos primeros, no importa cualquiera. Pero a partir de tomar dos de esos miembros, trabajo multiplicando los cruzados, distribuyendo, igualando a cero, y acá que encuentro otra ecuación de otro plano que contiene la recta. ¿Está bien? Entonces a la ecuación de la recta la escribo como intersección de esos dos planos. Y listo, ya está. ¿Se entendió? Sí. Bueno. Lo que sigue es intersección entre dos rectas en el espacio. Yo esto lo voy a dejar para mañana, porque los necesito frescos para eso. Pero
ya que estuvimos viendo recién un ejercicio de intersección de plano, me voy a adelantar y voy a dar esto. Entonces, para que mañana no nos quede tanto, y en todo caso mañana hacemos algún ejercicio que tenga que ver con intersección de rectas en el espacio, ¿les parece? ¿Qué es intersección de planos y rectas? En realidad, a mí lo que me va a interesar, como ven acá, la recta R, que fíjense que las expresa en la forma de ecuación paramétrica, y el plano pi. ¿Cuáles son las posiciones relativas de R y pi? O sea, ¿cuáles son las posibilidades que yo tengo en cuanto a una recta y un plano? A ver, puedo tener el plano y podré tener la recta, por ejemplo, que esté contenida en el plano, ¿no? O podré tener una recta paralela al plano, pero que no esté contenida en el plano. O podré tener una recta que corta el plano. ¿Está bien? Estas son las posibilidades que tengo de posiciones relativas entre una recta y un plano, o de intersecciones entre una recta y un plano. A ver, vamos de vuelta. Si la recta está contenida, fíjense, todos los puntos de la recta, los infinitos puntos de la recta, van a pertenecer a ese plano. ¿Estamos de acuerdo? Si la recta es paralela, no va a haber intersección, porque ninguno de los puntos de la recta va a pertenecer al plano. Y si de pronto la recta es secante al plano, ¿qué quiere decir? Que la cortan un punto, como el ejercicio que vimos recién. Entonces la intersección va a ser un punto. ¿Estamos? ¿Se entendió esto hasta acá? Ahora, se pueden establecer tres posiciones relativas entre la recta y un plano, que son las que recién les mencioné. La primera, podemos decir que la recta R está contenida en el plano. Juguemos un poco a ver qué pasa. En este caso, el vector dirección de la recta, ¿cómo es en relación al vector perpendicular del plano? Si la recta está contenida en el plano. Pensemos que el vector dirección de la recta es este, y que este es el vector normal del plano. ¿Cómo son? Perpendiculares. ¿Está bien? Esto es lo que aparece acá. Entonces, el vector paralelo de la recta tiene estas componentes. El vector normal del plano tiene estas componentes. Lo que va a ocurrir es que el vector U va a ser perpendicular. ¿Paralelo me dijiste? Ah, el vector U va a ser perpendicular al vector normal. Esa es una condición que debe verificarse para poder pensar que la recta está contenida en el plano. Ahora, vuelvo a esto. ¿Qué pasa si yo tengo este que es el vector normal? ¿Lo ven ahí? Y mi recta es paralela. Este es el vector paralelo a la recta, que es paralela, que no está contenida. ¿Cómo son esos vectores? También son perpendiculares, o sea, ya sea que la recta sea paralela o que esté contenida en el plano, esos vectores van a ser perpendiculares. Entonces, ¿me alcanza a poder comprobar que el vector dirección de la recta es perpendicular al vector normal del plano para decir que la recta está contenida en el plano? No. Ahora, si además yo verifico que este punto P0 que tengo como dato de la recta, que pertenece a la recta, si verifico que al menos ese punto pertenece al plano, ¿está bien? Entonces la recta va a estar incluida en el plano. ¿Está bien? Entonces yo voy a decir que la recta está incluida en el plano cuando se verifiquen estas dos condiciones. Y es que el vector dirección de la recta sea perpendicular al plano, y además que al menos un punto de la recta, que puedo tomar ese punto P0 que tengo como dato, también pertenezca al plano. ¿Cómo hago para ver si ese punto pertenece al plano? Si el punto pertenece al plano, debe verificar la ecuación del plano. ¿Está bien? Entonces, si el punto P0 pertenece al plano pi, debe verificar la ecuación del plano. ¿Está bien? Así es como lo verifico. Tomo las coordenadas del punto P0, reemplazo en la ecuación del plano y veo si la igualdad se verifica o no. ¿Está bien? Ya vamos a ver un ejemplo de esto igual. Bien. ¿Cuál es el segundo caso?
que la recta sea paralela al plano. ¿Está bien? Bueno, si la recta es paralela al plano, fíjense que la estoy pensando acá arriba. ¿Qué va a pasar? El vector normal es perpendicular al vector dirección de la recta. Entonces, esta condición es la misma. Pero en este caso, si yo quiero ver si el punto P0 pertenece al plano, voy a ver que no pertenece. Es decir que P0... Ay, se me borró todo. Control Z era... Era control Z. Voy aprendiendo. ¿Qué pasó? Estoy tocando algo que no debo tocar. Me da miedo mover algo más. A ver si se me borra. Bueno. ¿Qué dice? P0 no pertenece al plano y entonces esto, ya hago que es porque se me tildó. P0 no verifica la ecuación del plano. Bueno, ahora voy a ver si impacta, ya veo que se me resetea y ya. Bueno, ¿cuál es el otro caso, el tercero? El tercero tiene que ver con que la recta y el plano se intersecan en un punto. ¿Qué va a pasar? Bueno, primera cuestión. Si yo logro determinar que el vector u y el vector n no son perpendiculares, entonces no se va a dar ninguno de los casos anteriores. Fíjense que en los dos casos anteriores resultaba que el vector dirección y el vector normal eran perpendiculares. Ahora, si el vector normal y el vector dirección no son perpendiculares, es porque seguro hay intersección entre la recta y el plano. Y en ese caso me va a interesar buscar la intersección entre la recta y el plano. ¿Está bien? O sea, fíjense que dice R intersección pi va a ser igual a un punto que podemos llamar P0, o acá prefiero llamarlo P, porque P0 se puede confundir con el punto que pertenece a la recta y no tiene por qué ser ese mismo. Pero bueno, la intersección entre el plano y la recta va a ser un punto cualquiera y lo vamos a poder determinar hallando la intersección entre la recta y el plano, que es como lo hicimos nosotros en el ejercicio 11. ¿Está bien? ¿Se entendió hasta acá? Chicos, ¿se entendió? Sí. Bueno. Ahí me tiré el error, se deja de presentar. Ahora vuelvo a abrir esto y ya estoy terminando. Digo, ya estoy terminando. ¿Ustedes dónde decía esta profesora no tenía la maestría? ¿No se preguntan por qué no los estoy apurando con que a las 6 tengo que terminar? Bueno. Ay, se me borró casi todo, maldita. Terminó la especialización que estaba haciendo y ahora tenemos que empezar la maestría. Pero estamos esperando que nos tienen que decir cuál va a ser el costo de la maestría y es una reunión que la vienen posponiendo ya desde hace como 4 miércoles. Así que hasta que no nos digan cuánto va a salir la maestría, no sé si la voy a seguir o no. Profe, Mientras tanto les doy clases, sí. ¿y qué es la maestría? Y mira, ustedes están haciendo un título, están estudiando la universidad que es el título de grado, ¿no? Para ser ingenieros. Y después vienen títulos de posgrados. Dentro de los títulos de posgrado vos tenés de especialista, de magíster o doctor. Para eso vos haces una especialización, una maestría o un doctorado, que es lo que llaman carreras de posgrado, que es una vez que vos ya tenés el título de grado, que es el título universitario. Y en general esas carreras de posgrado tienen que ver con especializaciones acerca de tu formación. ¿Está bien? Vos sos ingeniero en sistema, bueno, o vas a egresar como ingeniero en sistemas y seguro vas a poder hacer alguna maestría o alguna especialización o algún doctorado que lo vas a poder hacer después de tener tu título de grado
en la que te vas a especializar en alguna de las ramas de la ingeniería en sistemas. Yo estoy haciendo, bueno, me recibí de especialista en docencia universitaria, ¿está bien? Y después la intención es seguir, que son un par de seminarios más con la maestría en docencia universitaria. Pero bueno, son títulos de posgrado, o sea, después que tenés el título universitario, seguís con eso. Si querés, es optativo, por supuesto, es una elección. Yo sé que de sistemas hay mucho que tiene que ver con distintos programas y esas cuestiones. Bueno. Igual nosotros somos de eléctrica, bueno, nosotros. Ay, ustedes sí, ustedes son de la 02 que es de eléctrica. Bueno, pero en eléctrica hay un montón también de especializaciones y maestrías específicas. Sí, no sé si tienen que ver con cuestiones de, no sé si de alta tensión o distintas cosas, pero si vos buscás publicaciones y eso, de todas las ramas hay especializaciones. Sí, bueno, pero eso, si ustedes se van a recibir de ingenieros eléctricos, yo estaba confundida con la otra comisión. Una vez que se reciben, pueden seguir. Lo que pasa que en docencia universitaria o en las universidades, aparece lo que se llama carrera docente, y es que vos a medida que vas perfeccionándote y por supuesto vas teniendo cada vez más títulos, tenés más posibilidades para mejorar tu situación laboral. ¿Por qué? Porque hay concursos donde es por antecedente y oposición, es decir, donde vos presentás todos esos certificados de todo lo que estudiaste, todos los cursos que hiciste, los que diste y demás, y después das una clase o bueno, tenés una oposición frente a un tribunal y en función de eso después se designan los cargos, ¿me entendés? Eso por ahí en otros ámbitos de trabajo no está impuesto de esa forma, entonces no te obliga a tener que estar permanentemente perfeccionándote. ¿Sí? Bueno, ¿vuelvo a esto? ¿Les parece? Así ya le vamos dando un cierre. ¿Mm? Bueno, entonces, fíjense, que era lo que decíamos. Si la recta está contenida o si la recta es paralela, lo que va a ocurrir en ambos casos es que los vectores dirección de la recta y normal del plano van a ser perpendiculares. Que el punto P0 no pertenezca al plano, ¿qué quiere decir? Que P0 no verifica la ecuación del plano. ¿Está bien? Acá dice P0 no verifica. ¿Está bien? Bueno, y después tenemos el otro caso que es donde la recta interseca el plano en un punto, ¿sí? Que yo prefiero acá no necesariamente llamarlo P0. ¿Por qué? Porque yo puedo tener P0 que sea y a lo puedo llamar, vamos a llamarlo el punto B. ¿Está bien? Vamos a llamarlo el punto B, porque puede ser otro, no necesariamente tiene que ser el que me den como dato en la recta. ¿Está bien? Donde el punto B puede tener coordenadas X de B, Y de B y Z de B. ¿Está bien? Bueno, fíjense que acá dice, esto es a modo de síntesis, para calcular la intersección entre la recta y el plano, lo que voy a hacer primero es el producto escalar. ¿Por qué? Nosotros sabemos que dos vectores van a ser perpendiculares si solo si al hacer el producto escalar entre estos vectores me da igual a 0. ¿Está bien? Acuérdense cómo se hacía el producto escalar, el primero por el primero, más el segundo por el segundo, más el tercero por el tercero. O sea, si el producto escalar entre estos dos vectores me da igual a 0, ¿sí? Yo voy a estar pensando en alguna de estas dos posibilidades. Ahora, después puedo ver si ese punto que tengo como dato de la recta pertenece o no al plano. Si ese punto P0 pertenece al plano, entonces estoy en este primer caso. Si cuando reemplazo en la ecuación veo que no la verifica, voy a estar en este caso porque ese punto P0 no pertenece al plano. Ahora, si cuando hago el producto escalar entre los vectores me da un número distinto de 0, voy a estar en este caso. ¿Está bien? O sea, en este caso lo que yo voy a saber es que el vector U no es perpendicular al vector normal. Entonces, cuando haga el producto escalar de U y N, ¿qué me va a dar? Distinto de 0. Y entonces, a partir de ahí,
voy a saber que va a haber una intersección.